Realmente mi papel es el que siempre he tenido en función de lo que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Encontrarme con el conocimiento, con la literatura, con el arte, con las expresiones que nos gusta compartir. Pienso que cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando de los invitados a una feria del libro, estamos hablando de acercarnos a otros mundos. Y creo que cuando descubrimos mundos que son muy interesantes, ¿a quién de nosotros no le ha pasado que va a ver una película hasta 2 veces, nada más por compartirla con la persona que más quiere uno? Y en este caso tengo también el conocimiento de algunos de los grandes escritores israelíes. He leído mucho sus novelas y me apasiona el que podamos compartir, como hemos compartido durante ya varios años en las tareas de difusión de conocimiento y ciencia, el contacto con personajes como David Grossman, por ejemplo, que como gran maestro del lenguaje nos ayuda precisamente a entender ciertas zonas que a veces no podemos ver porque empezamos a utilizar lenguajes que nos amortiguan nuestro contacto con la realidad. Y voy a poner un ejemplo para ver precisamente la grandeza y delicadeza de estas miradas a las que todos nos debemos de acercar. Dice David Grossman que cuando su hijo nació y como todo padre estaba a la expectativa de ese momento, a los 7, 8 meses, en algunos casos al año, en donde el niño va a decir la primera palabra. Y cuando dices la primera palabra, por supuesto descansas porque dices es un niño normal, como todos los otros niños. Y la primera palabra que dijo el hijo de David Grossman fue luz. Y Grossman quedó profundamente emocionado de que su hijo ya podía pronunciar una palabra. Y al mismo tiempo se entristeció, porque se dio cuenta que todas las luces del mundo habían quedado reducidas nada más a una sola palabra. Y que entonces la luz que se refleja en un vaso, la luz que cae por el techo de este espacio, la luz que se refleja en el micrófono, esas luces particulares dejaron de tener nombres específicos. Y la tarea del escritor es volver con delicadeza a abrirnos nuevamente un mundo al que se ha cerrado nuestra percepción, y sobre todo en términos críticos, un mundo en el que se cierra nuestra percepción con el lenguaje que a veces trata de ocultar lo que realmente vivimos, y cómo las historias que estamos viviendo a veces no son contadas. Y entonces cuando se está hablando de revelar secretos de la condición humana, precisamente es eso, las historias no contadas. Y dice Grossman que las mejores novelas son las que resuenan más profundamente con el corazón del lector, porque habían sido historias que no estaban contadas. Encontrarnos con escritores de este tamaño, únicamente de qué se trata. Y en un discurso que expresó el escritor Amos Oz cuando recibió el premio Príncipe de Asturias en el año 2007, creo que dibujó perfectamente lo que quiere decir puente y contacto entre culturas, y la oportunidad que siempre ha representado en este marco la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Dice Amos Oz: si adquieres un boleto y viajas a otro país, es posible que veas las montañas, los palacios y las plazas, los museos, los paisajes y los enclaves históricos. Si te sonríe la fortuna, quizás tengas la oportunidad de conversar con algunos habitantes del lugar. Luego volverás a casa cargado con un montón de fotografías y de postales. Pero si lees una novela, adquieres una entrada a los pasadizos más secretos de otro país y de otro pueblo. La lectura de una novela es una invitación a visitar las casas de otras personas y a conocer sus estancias más íntimas. Cuando lees una novela de otro país, se te invita a pasar a la habitación de otras personas, al cuarto de los niños, al despacho e incluso al dormitorio. Se te invita a entrar en sus penas secretas,
en sus alegrías familiares, en sus sueños. Por eso, creo en la literatura como puente entre los pueblos. Creo que la curiosidad tiene de hecho una dimensión moral. Creo que la capacidad de imaginar al prójimo es un modo de inmunizarse contra el fanatismo. Y justamente esa curiosidad sin prejuicios nos impulsa, como planteó la embajadora de Israel, a conocer los sueños y secretos de otras culturas que a final de cuentas resultan ser las pesadillas y sueños que vivimos en todos lados. Esto me quedó claro hace muchos años cuando leí la noticia de que Juan Rulfo había sido traducido al chino. Y lo que más me llamó la atención es cuáles fueron los comentarios que empezaron a dar los chinos respecto a Rulfo. Y decían, pero es que es claro, Rulfo es chino. Y eso es lo que pasa realmente con la literatura. Nos invita a conocer esa zona de la otra cultura que vive también en la nuestra. Y es que en la literatura entroncamos con nuestras zonas más profundas y secretas que resultan ser universales. Ahora que celebramos los 50 años de la edición de la novela Rayuela, recuerdo que Julio Cortázar hablaba de esa región nombrándola como el kibutz del deseo. Ese espacio en donde vivimos la comunidad, la comunión, el kibutz de la inteligencia, la imaginación y la belleza. Y eso es lo que se busca siempre en la FIL de Guadalajara. Y en esta ocasión vamos a conocer algunos de los grandes exponentes de la literatura israelí, que justamente destacan por la maestría de sus relatos, por los secretos que revelan sobre la condición humana y por la visión plural, crítica, compleja, sutil que tienen de su sociedad. Solamente unas pinceladas que nos retratan estos escritores. Por ejemplo, Aleph Bet Yoshua señaló lo siguiente sobre cómo entiende su tarea y por qué se da precisamente esta revelación de los datos más profundos de lo que representa una cultura. Dice, como escritor, mi deber ético es desgarrar la envoltura plástica de color negro para abrir el corazón hacia la muerte, el amor y la compasión. Por su parte, Aaron Appelfeld, al hablar de su búsqueda, nos dice que el escritor en la civilización occidental no ha podido a veces rescatar la voz de su tribu, no se ha vuelto la voz de su tribu, y eso representa una mirada muy estrecha. Otro de los grandes escritores israelíes que va a estar presente en la FIL, Meir Shalev, se interna en los relatos bíblicos con una mirada contemporánea no religiosa para revelarnos, por ejemplo, la única vez que aparece una carcajada en la Biblia y con ello también el sentido del humor. Por otra parte, un viejo joven conocido llega de nuevo a la FIL, estamos hablando de Edgar Keret, quien nos ha dejado pruebas ya de una literatura en la que coexisten al mismo tiempo la ironía y la sonrisa interna. Para cerrar esta visión a vuelo de pájaro, quiero mencionar que hace un año en Jerusalén conversé con el novelista David Grossman y justamente hablamos de la aparición del kibutz del deseo en los personajes de su novela La vida entera. Se rió con la expresión de Cortázar, él la tenía claramente identificada en su memoria, y me dijo, y con esto quiero resumir de verdad de qué se trata esta poderosa literatura, dijo, siempre me sorprende la inmediatez de la apertura y cómo la gente quiere ser vista y comprendida por los demás, cómo necesita que su historia sea acogida de la manera correcta. Si confían en uno, si piensan que uno no traicionará su historia, se la entregarán con gran generosidad e incluso con urgencia. Nos vemos a nosotros mismos y pensamos que somos gente más o menos estable. Pero si ponemos un sismógrafo que pudiera detectar los matices y las vibraciones de nuestras sensaciones y sentimientos y pasiones y arrepentimientos y miedos, cada una de nuestras horas es un océano
y estoy sediento de documentarlo y de entenderlo. Con esa curiosidad, será un gozo crear los puentes que solo puede crear el arte y la literatura y encontrarnos con los grandes escritores israelíes en el kibutz del deseo que representa en nuestro imaginario colectivo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.